Le doy la bienvenida. Hoy es 20 de agosto, martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. San Bernardo de Claraval, nacido el 1090 en Fontaine-le-Dijon, Francia, es una de las figuras más influyentes del cristianismo medieval. Fue hijo de una familia noble. Su padre, Tecelino el Grande, era un caballero borgoñón y su madre, Alette de Montbard, era conocida por su piedad y devoción cristiana. Bernardo fue el tercero de 7 hermanos y desde joven mostró una inclinación hacia la vida religiosa, influenciado profundamente por su madre. A los 22 años, Bernardo decidió unirse al monasterio cisterciense de Citeaux, que en ese tiempo era un pequeño y modesto convento, fundado para reformar la vida monástica y retornar a las reglas estrictas de San Benito. Su carisma atrajo a 30 compañeros, incluyendo a 4 de sus hermanos y a su padre. En 1115 fue enviado a fundar un nuevo monasterio en el valle de Absinthe, que bajo su liderazgo se convertiría en la famosa abadía de Claraval. San Bernardo se convirtió rápidamente en una figura central en la reforma cisterciense y su influencia se extendió mucho más allá de los muros de Claraval. Fue consejero de papas, obispos y reyes, y jugó un papel crucial en la elección del Papa Inocencio II frente a la crisis del papado en su tiempo. Además, San Bernardo predicó la Segunda Cruzada en 1146, un llamado que movilizó a miles de cruzados hacia Tierra Santa. Aunque San Bernardo no tiene una conexión directa con Colombia, su legado ha influenciado la espiritualidad cristiana en todo el mundo, incluyendo América Latina a través de las órdenes religiosas que él inspiró. San Bernardo es el patrón de los apicultores, bebedores de hidromiel, cistercienses y Gibraltar. También es invocado contra las tormentas y los problemas nerviosos debido a su profunda espiritualidad y vida de oración. Fue canonizado por el Papa Alejandro III en 1174, menos de 20 años después de su muerte. En reconocimiento a su santidad, su impacto en la Iglesia y su profundo legado espiritual. En 1830, el Papa Pío VIII lo proclamó doctor de la Iglesia. Uno de los milagros atribuidos a San Bernardo sucedió cuando un hombre joven, ciego de nacimiento, se acercó a él buscando su bendición. Bernardo, conmovido por la fe del joven, hizo la señal de la cruz sobre sus ojos y el joven recobró la vista instantáneamente. Este milagro, entre muchos otros, solidificó la reputación de Bernardo como un hombre santo y un canal de la gracia divina. Por eso hoy, 20 de agosto, pidamos a San Bernardo de Claraval que con su intercesión nos ayude a cultivar una vida de oración profunda, a buscar siempre la sabiduría de Dios en nuestras decisiones y a mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos de dificultad y tentación. Que su ejemplo de humildad y servicio nos inspire a seguir más de cerca a Cristo, quien es nuestra única fuente de salvación. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón,
para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este martes. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos desde el 23 hasta el 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de nuestra primera lectura, la cual le hago la invitación de ir al texto bíblico anexo a este podcast del profeta Ezequiel en su capítulo 28. La profecía de Ezequiel nos ofrece una poderosa lección sobre la soberbia y la falsa seguridad de uno mismo. En este pasaje el profeta Ezequiel se dirige al príncipe de Tiro y Tobaal III, un hombre que, confiando en su riqueza e inteligencia, se autoproclamó Dios, olvidando su humanidad y su necesidad de depender de Dios. Este texto tiene una relevancia profunda tanto en su contexto histórico como en nuestras vidas hoy en día. Miremos la situación de Tiro y su príncipe. Y Tobaal III fue el rey de Tiro, una ciudad-estado fenicia ubicada en la costa del Mediterráneo, conocida por su comercio próspero. Tiro acumuló gran riqueza y poder durante su reinado. Ante la amenaza del asedio por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia, y Tobaal III, en lugar de recurrir a Dios para proteger a su nación, se confió en su propia fuerza y astucia, engañando a su pueblo al proclamarse como un dios. Este acto de arrogancia y soberbia es lo que lleva al profeta Ezequiel a pronunciar su juicio en su contra. El centro de todo lo que se estaba viviendo, lo que sigue es un montón de sincretismo y la fe a quien se proclama esta palabra, la fe católica. El comportamiento del príncipe de Tiro es un reflejo de una tendencia peligrosa que también puede encontrarse hoy en día: el sincretismo religioso. Algunos católicos en momentos de dificultad recurren a prácticas que mezclan la fe cristiana con supersticiones o sortilegios. Esto no solo contradice la pureza de la fe católica, sino que también muestra una falta de confianza en Dios, similar a la del príncipe de Tiro. La verdadera fe no busca seguridad en rituales mágicos o en la adoración de personas, sino en el único Dios verdadero. Miremos ahora la arrogancia del príncipe
en creerse Dios. El príncipe de Tiro encarna la arrogancia de la monarquía babilónica, creyéndose más que un simple mortal por gobernar una ciudad que se consideraba la casa de los dioses. Su riqueza le llevó a pensar que había alcanzado el mayor tesoro posible, uno que podría garantizar su futuro sin necesidad de la intervención divina. Sin embargo, el mensaje de Dios transmitido a través del profeta Ezequiel es claro. Eres hombre, no Dios. Según lo que encontramos nosotros en el profeta Ezequiel capítulo 28, versículo 2. Ahora encontramos nosotros una lección y advertencia. ¿Cuál es la verdadera grandeza? El mensaje de Dios al príncipe de Tiro nos recuerda la importancia de la humildad y de reconocer nuestra dependencia de Dios. La verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de riqueza o en la autoproclamación de poder divino, sino en la capacidad de gobernar con sabiduría y humildad, reconociendo que todo viene de Dios. Hoy en día podemos ver reflejada la actitud del príncipe de Tiro en aquellas personas que confían excesivamente en su poder, dinero o habilidades y que se olvidan de la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Es una advertencia para todos nosotros de no caer en la trampa de la autosuficiencia, sino de mantener siempre una actitud de humildad y reverencia ante Dios. Profundicemos en el profeta. El libro de Ezequiel se sitúa en un periodo crucial de la historia de Israel, alrededor del siglo VI a.C. Durante el exilio babilónico, Ezequiel, un profeta y sacerdote, fue deportado a Babilonia en el año 597 a.C. y sus profecías reflejan la angustia y esperanza de un pueblo en destierro. El capítulo 28 se dirige al príncipe de Tiro, una ciudad-estado fenicia famosa por su comercio marítimo y riqueza. Tiro era un centro de poder en la región y su rey, probablemente Itobal III, era conocido por su arrogancia y autosuficiencia. El libro de Ezequiel en su capítulo 28, los primeros 10 versículos, contiene un oráculo de juicio contra el príncipe de Tiro, a quien se acusa de haber elevado su corazón al nivel de un dios. La figura del príncipe se presenta como un símbolo de la soberbia humana y del rechazo a Dios. El texto está impregnado de simbolismo y numerología, elementos clave en la comprensión de la profecía. Profundicemos en sus versículos. Versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahvé: tu corazón se ha engreído y has dicho, yo soy un Dios. En el trono de los dioses me he sentado, en el corazón de los mares, siendo tú un hombre y no un Dios, y has igualado tu corazón al corazón de Dios. Aquí el corazón, en hebreo lev, simboliza el centro del ser, la sede de la voluntad y las emociones. El príncipe de Tiro, en su arrogancia, ha elevado su corazón creyendo ser igual a Dios. Esta actitud de soberbia es rechazada de plano por Dios, quien le recuerda su condición humana. Versículos del 6 hasta el 8. Por eso así dice el Señor Yahvé: porque has igualado tu corazón al corazón de Dios, he aquí que yo hago venir contra ti extranjeros, los más feroces de entre las naciones, y desenvainarán su espada contra la hermosura de su sabiduría, y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa,
y morirás de la muerte de los que caen en el corazón de los mares. El uso de la espada y la fosa simbolizan la inevitable destrucción y humillación que le espera al príncipe de Tiro. Este pasaje enfatiza que la verdadera sabiduría y esplendor provienen de Dios y no de la propia grandeza humana. Versículo 10. De la muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, oráculo del Señor Yahvé. El término incircuncisos, arelim, en hebreo, se utiliza aquí para destacar la indignidad de la muerte que le espera al príncipe. Morir como un incircunciso en la cultura israelita era sinónimo de la muerte sin honor, alejando al individuo de la comunidad del pacto con Dios. El número 7, que a menudo simboliza la perfección divina en la Biblia, está implícito en la estructura de los versículos y las advertencias de Dios. La repetición del rechazo de la soberbia del príncipe y la afirmación de la soberanía de Dios en toda la creación reflejan la perfección del juicio divino. Además, el mar en el corazón del cual se sienta el príncipe de Tiro es símbolo del caos y el peligro, un lugar donde la soberanía humana se vuelve insignificante frente al poder de Dios. En nuestra época podemos ver el reflejo de la soberbia del príncipe de Tiro en diversas formas de poder humano que desafían a Dios. La autosuficiencia, la dependencia en las riquezas y el olvido de nuestra naturaleza mortal son tentaciones que enfrentamos continuamente. Al igual que el príncipe de Tiro, podemos caer en la trampa de creer que nuestro éxito y seguridad provienen únicamente de nuestras propias habilidades y recursos. San Agustín reflexionó sobre la naturaleza corrupta de la soberbia en su obra La ciudad de Dios, señalando que el orgullo es el pecado original que llevó a la caída de Lucifer y que sigue siendo la raíz de muchas otras iniquidades. Agustín nos recuerda que solo reconociendo nuestra total dependencia de Dios podemos encontrar la verdadera sabiduría y vida. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura? Concluimos en la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él. La profecía de Ezequiel nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos dónde estamos depositando nuestra confianza. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas o en Dios? La verdadera sabiduría y grandeza vienen de reconocer nuestra pequeñez ante Dios y nuestra necesidad constante de su guía y protección. Que esta reflexión nos lleve a una mayor humildad y a una confianza más profunda en Dios, evitando la trampa de la autosuficiencia que condujo al príncipe de Tiro a su caída. Amén. Por eso, hoy en este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos libre de la soberbia y la autosuficiencia. Que su Espíritu nos guíe a reconocer nuestra dependencia total de su gracia y nos conceda un corazón humilde y agradecido. Que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y no en las riquezas o el poder mundano, y que en todo momento busquemos su sabiduría para gobernar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Amén. Y ante esta propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio del profeta Ezequiel, vamos a responderle con el Salmo, que es oración.
Y de una vez le hago la invitación. El domingo pasado les hice la propuesta de encontrarnos algún día para elevar oraciones a Dios. Estamos necesitados de oración. Venezuela necesita de nuestro apoyo en la oración. Los estoy invitando para el próximo sábado a las 3 de la tarde. El sábado en la mañana, en este video, en este audio que les estoy enviando, irá una dirección que debemos escanear para poder entrar a nuestro encuentro de oración. Va a ser por algún medio, todavía no sé cuál será, si YouTube o Instagram o Skype o Facebook, para que compartamos nuestro encuentro de oración. Les invito a que traigan sus necesidades de oración. Muchos de ustedes son intercesores. Traigan su lista en mano para que compartamos nuestra necesidad de oración. Vamos a orar unos por otros. Pero nuestro encuentro va a ser de manera especial porque Venezuela adquiera la libertad que está en este momento necesitando su pueblo. Y necesitamos de la ayuda de Dios. No sé por qué Dios no ha querido intervenir en este pueblo, haciendo caer a este gobierno dictatorial. Es el momento de que nos unamos para que Dios se sienta en este momento comprometido con un grupo de hermanos de Venezuela, para que veamos caer el régimen y veamos triunfar la libertad del pueblo que quiere vivir en libertad, unidos siempre a Dios. Invitación entonces para el próximo sábado, 3 de la tarde, un encuentro de oración. Le vamos a responder nosotros ante la propuesta de esta lectura al Señor con el Salmo, que es una extracción del libro del Deuteronomio en el capítulo 32, versículos desde el 26 hasta el 36. Y que nuestro sentimiento de oración sea acompañar al autor sagrado con esta frase antífona: yo doy la muerte y la vida. El Salmo de hoy es la continuación del cántico de la comunidad de Moisés que surge entre el diálogo de Yahvé con su líder religioso. Existen personas que siendo cristianas no se sienten llenas con ello y deben acudir a otras ayudas para tener seguridad. Sortilegios, baños, riegos, jabones, talismanes o visitas a centros espirituales son algunos de las esperanzas eclécticas en las que confían. El cristiano católico debe confiar en su Dios, Señor dador de dones, fortaleza, victoria y vida. Confiar en Dios es la mejor alquimia que pudiéramos tener. Es el sueño de cualquier perdedor, pues éste ha descubierto que sin Dios la vida produce como frutos abrojos. Profundicemos en el Salmo. Este Salmo, llamado el Canto de Moisés, que es una advertencia y promesa de restauración, se encuentra en el libro del Deuteronomio en el capítulo 32 y es un poema extenso que Moisés recita ante el pueblo de Israel justo antes de su muerte. Este cántico sirve como una advertencia y recordatorio para los israelitas sobre las consecuencias de la desobediencia y la infidelidad a Dios. Pero también habla de la fidelidad y la justicia de Dios. Es un texto que refuerza la importancia de la alianza entre Dios e Israel y muestra cómo Dios responde tanto a la infidelidad como a la fidelidad del pueblo. Este cántico se recita en el contexto de la liturgia del martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, ofreciendo una reflexión sobre la justicia divina y la necesidad de confiar en Dios, incluso en tiempos de dificultad. Profundicemos en sus versículos. Versículos desde el 26 hasta el 27 AB. Yo he dicho,
Los haré pedazos y borraré su memoria de entre los hombres. Si no temiera yo la arrogancia del enemigo, no sea que se engrían sus adversarios y digan: nuestra mano ha prevalecido, no ha sido Yahvé quien ha hecho todo esto. En estos versículos, Dios expresa su intención de castigar severamente a Israel por su infidelidad, hasta el punto de borrar su memoria. Sin embargo, hay una preocupación de que los enemigos de Israel puedan atribuirse el mérito de la derrota del pueblo elegido, en lugar de reconocer la mano de Dios. La palabra hebrea eunach, que significa fidelidad o lealtad, es clave aquí, subrayando la fidelidad de Dios, incluso en su juicio. Versículos 27 cd hasta el 28. Yahvé ha hecho todo esto, pues son una nación desatinada y no hay en ellos inteligencia. Dios describe a Israel como una nación insensata, carente de discernimiento. La palabra hebrea Jokmah, que significa sabiduría, contrasta con la insensatez del pueblo. La falta de entendimiento de Israel sobre la naturaleza de su relación con Dios y las consecuencias de sus acciones es evidente. Versículo 30. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos hacer huir a 10,000, si no fuera porque su roca los ha vendido y Yahvé los ha entregado? Este versículo utiliza la numerología para ilustrar la increíble desventaja de Israel frente a sus enemigos debido a su infidelidad. La palabra Tsur, que significa roca, es un título para Dios, simbolizando su fuerza y estabilidad. La derrota de Israel se debe a que Dios, su roca, los ha abandonado temporalmente debido a su infidelidad. Versículos 35 cd hasta el versículo 36 ab. Porque está cerca el día de su ruina y se precipita su destino. Yahvé juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Aquí se introduce la idea de la justicia divina y la compasión. Dios promete que el día de la retribución está cercano y que, aunque juzgará a su pueblo, también mostrará compasión. La palabra hebrea rahamim, que significa compasión o misericordia, es fundamental en este contexto, subrayando que el juicio de Dios está siempre acompañado por su misericordia. San Agustín en sus escritos subraya la importancia de reconocer la justicia y la misericordia de Dios en estos pasajes. Él enfatiza que la infidelidad de Israel es un reflejo de la infidelidad del corazón humano y que el juicio divino es un llamado a la conversión y al arrepentimiento. San Jerónimo también comenta sobre la roca de la que habla el versículo 30, destacando que la estabilidad y la fuerza de Dios son lo que realmente sostiene a su pueblo, y que cuando el pueblo se aparta de esta roca, se enfrenta a la derrota y al sufrimiento. Este cántico de Moisés sigue siendo relevante hoy, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias y que la fidelidad a Dios es esencial para nuestra vida espiritual. En nuestra sociedad, donde a menudo se celebra la autosuficiencia y la independencia, es vital recordar que nuestra verdadera fuerza y estabilidad provienen de Dios. La misericordia de Dios es un tema recurrente que debemos considerar seriamente,
aunque enfrentamos dificultades y consecuencias por nuestras acciones, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento y la conversión. Por eso hoy, en este martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, pidamos a los santos que intercedan por nosotros ante Dios, para que podamos reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y regresar a la fidelidad y misericordia de nuestro Señor. Que podamos vivir con sabiduría, entendiendo la importancia de nuestra relación con Dios y confiar en su juicio justo y compasivo. Amén. La propuesta del Evangelio. Esta primera parte es la introducción, que es el Señor da vida. El pasaje del Evangelio de San Mateo, hoy en su capítulo 19, nos confronta con la realidad de nuestras decisiones y cómo ellas nos acercan o nos alejan del reino de los cielos. Jesús es claro al señalar que es difícil para los ricos entrar en el reino, no por sus riquezas en sí mismas, sino por el apego a ellas. Esta reflexión nos invita a evaluar en dónde depositamos nuestra confianza y hacia dónde orientamos nuestras vidas. En primer lugar, vamos a ver el cuidado de Dios por su pueblo. Dios ha mostrado su cuidado constante por su pueblo a lo largo de la historia. Si no hubiera estado atento al clamor de los israelitas en Egipto, nunca habrían sido liberados de la esclavitud. Si no hubiera escuchado los lamentos de Israel en Babilonia, su retorno a la tierra prometida habría sido imposible. Este cuidado divino también se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Dios escucha y responde a las oraciones de quienes sufren y claman con fe. Por eso mi invitación al encuentro de oración de este próximo sábado a las 3 de la tarde. Esta tercera propuesta, después de el Señor da vida y el cuidado de Dios por su pueblo, esta tercera parte la llamaríamos el mal no tiene la última palabra. Aunque el mal parece prevalecer en ocasiones, nunca reinará sobre el Señor. Dios confunde a los malvados y les ofrece la oportunidad de volverse a Él. Sin embargo, la terquedad del malvado les impide reconocer la presencia de Dios incluso en medio de sus victorias. Esta ceguera espiritual es un obstáculo para la salvación. Vamos a una cuarta propuesta: destrezas y dificultades para heredar el reino. El Evangelio de Mateo nos revela las destrezas y dificultades para heredar el reino de los cielos. Aquellos que han seguido a Jesús fielmente tienen una mayor posibilidad de entrar en el reino. No obstante, también serán juzgados con mayor severidad, pues a quien se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, según lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículo 48, apoyando lo que nos dice hoy San Mateo. Nuestra penúltima propuesta, la clave de la salvación, del Evangelio propuesto en el día de hoy. Esta clave está en poner nuestra confianza en Jesucristo, quien fue resucitado de entre los muertos. Muchos, sin embargo, ponen su confianza en sus propias fuerzas, en el dinero, en su trabajo o en la bondad de los demás, y nunca se humillan ante Dios. Rechazan la oración y la dependencia de Dios, lo cual les aleja del reino de los cielos. Y nuestra última propuesta, el apego al dinero y los bienes materiales. El apego al dinero y la obsesión por acumular bienes materiales desgastan nuestra vida y nuestra salud y nos alejan de la vida espiritual que es necesaria para entrar en el reino de los cielos.
Jesús lo ilustra con la imagen del camello que debe pasar por el ojo de una aguja, que era una entrada estrecha y baja en las murallas de las ciudades, diseñada para protegerlas de los ataques enemigos. Un mercader israelita debía descargar su camello, pasar los viernes por la estrecha entrada y luego cargar de nuevo el camello dentro de la ciudad. Esta tarea era difícil, pero no imposible. Jesús utiliza esta imagen para destacar lo difícil que es para alguien apegado a las riquezas entrar en el reino, no por la imposibilidad física, sino por la carga que representa su apego a lo material. Profundicemos en el Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito probablemente entre los años 70 y 80, en un contexto en el que la comunidad cristiana estaba buscando definir su identidad frente al judaísmo y al imperio romano. Mateo, escrito principalmente para una audiencia judía, enfatiza a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, presentándolo como el nuevo Moisés y el legítimo rey mesiánico de Israel. En el capítulo 19 que hemos venido leyendo estos días, Jesús está en camino a Jerusalén, donde enfrentará su pasión y muerte. Este pasaje forma parte de una serie de enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios y las exigencias del discipulado. El pasaje de Mateo en su capítulo 19 y versículos desde el 23 hasta el 30 aborda un tema crucial: la dificultad para que los ricos entren en el reino de los cielos. Jesús declara: en verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Estamos en el versículo 23. Esta afirmación sigue a la historia del joven rico que, aunque cumplía con los mandamientos, no estaba dispuesto a desprenderse de sus posesiones materiales para seguir a Jesús. Miremos y profundicemos este versículo 23. La expresión "en verdad os digo" es una fórmula solemne que Jesús utiliza para subrayar la importancia de su enseñanza. La dificultad que Jesús plantea no es solo para los ricos en sentido material, sino para aquellos que ponen su confianza y seguridad en lo que tienen, en las riquezas, en lugar de en Dios. Versículo 24. Jesús continúa con la ilustración vivida. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí la palabra camello, camelos en hebreo, podría ser también interpretada como una soga gruesa, aunque la mayoría de los estudiosos creen que Jesús estaba utilizando una hipérbole para ilustrar lo imposible que es para alguien que confía en las riquezas alcanzar el reino de Dios por sus propios méritos. Versículos desde el 25 hasta el 26. Los discípulos sorprendidos preguntan: ¿entonces quién podrá salvarse? Jesús responde que la salvación es imposible para los hombres, pero no para Dios. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Este es un recordatorio de que la salvación es un don gratuito de Dios y no algo que se pueda obtener por méritos propios. Versículo 27. Pedro, hablando en nombre de los discípulos, le recuerda a Jesús que ellos han dejado todo para seguirlo. Jesús asegura que aquellos que lo han hecho
recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Versículos desde el 28 hasta el 30. Jesús promete que sus discípulos se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego cierra con una paradoja: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esta frase subraya la inversión de valores en el reino de Dios, donde los estándares del mundo son subvertidos. En un mundo donde el éxito y la seguridad a menudo se miden en términos de riqueza material, este pasaje que hoy hemos proclamado nos desafía a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra confianza. Jesús no condena la riqueza en sí misma, sino la actitud del corazón hacia ella. La riqueza puede convertirse en un ídolo que nos aleja de Dios, especialmente si confiamos en ella más que en la providencia divina. La lección central es que debemos estar dispuestos a desprendernos de todo aquello que nos impide seguir a Jesús con un corazón pleno y sin reservas. Para ilustrar el mensaje del pasaje podemos contar la fábula de Esopo sobre el zorro y las uvas. Un día un zorro hambriento vio un racimo de uvas colgado de una parra. Intentó alcanzarlas saltando una y otra vez, pero las uvas estaban demasiado altas. Después de varios intentos fallidos, el zorro finalmente se dio por vencido y se alejó murmurando para sí mismo: de todas maneras están verdes. No me gustan las uvas verdes. Esta fábula nos recuerda cómo a veces justificamos nuestra incapacidad para alcanzar algo simplemente porque no estamos dispuestos a hacer el sacrificio necesario. Del mismo modo, aquellos que no están dispuestos a desprenderse de sus apegos materiales, como el joven rico, se engañan a sí mismos pensando que están mejor sin lo que Dios les ofrece. La sociedad actual valora la acumulación de bienes y riquezas. Y esto puede llevarnos a confiar en nuestras posesiones más que en Dios. Sin embargo, este pasaje nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a poner nuestra confianza en Dios, quien es la verdadera fuente de seguridad y vida eterna. San Jerónimo comenta sobre este pasaje diciendo que el joven rico no es un ejemplo de alguien que simplemente no pudo cumplir con un mandato difícil, sino de alguien que, al no estar dispuesto a renunciar a sus posesiones, demostró que su corazón estaba dividido. Jerónimo advierte que el apego a las riquezas puede ser una forma sutil de idolatría, donde las riquezas ocupan el lugar que solo Dios debería tener. ¿Qué podemos concluir del evangelio propuesto para este día? Estamos invitados a un llamado a la confianza en Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a desprendernos de aquello que nos aleja de Dios. Nos recuerda que solo poniendo nuestra confianza en Dios y buscando su reino, podremos alcanzar la vida eterna. El Señor nos llama a dejar de lado nuestras seguridades mundanas y a seguirlo con un corazón libre y generoso. Entonces, que podamos hacer nuestro este llamado y vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra confianza en el Señor. Amén. Por eso, hoy, martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría
y la humildad para desprendernos de todo lo que nos aleja de Él. Que como los discípulos tengamos el valor de seguir a Cristo confiando en su promesa de vida eterna y en la seguridad que solo Él puede dar. Amén. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. ¡Felicidades! Y los invito entonces para nuestro encuentro del sábado a las 3 de la tarde. Si alguien quiere proponer otra hora, otra fecha, por favor hágamelo saber al finalizar de este audio, de este podcast, de el canal de YouTube de Yesid Peñuela. En los comentarios pueden compartir esa información. Felicidades, los espero.